Hola, en otros vídeos os he explicado cómo hacer perspectiva cónica sin tomar apenas medidas. Ahora voy a haceros un vídeo en el que os explico cómo hacerlo tomando un poco más de medidas en el dibujo, con lo cual va a quedar todo mucho más exacto en cuanto a posición y magnitud y proporción. Pero para eso ya necesitáis un plano en el que aparezcan una planta y una sección de la habitación que vais a hacer. Esto sería la planta. Y esto sería la sección, que es un alzado en el que no se ve uno de los muros para que se sepa lo que hay dentro. Bueno, lo primero que tenéis que hacer es definir dónde va a estar el dibujo y dónde va a estar la persona que observa el dibujo. Tenéis que imaginaros como si fuera una serie o un teatro en el que tenéis 3 paredes y el público pues está sentado aquí en unas gradas o en unos asientos. Cualquiera de estas personas sería el punto de vista, que es donde está el observador. Y el dibujo es en realidad lo que llamaríamos, bueno, se llama así en cinematografía y en teatro, la cuarta pared. La cuarta pared es pues esa pared invisible que sería pues donde termina el escenario, la pantalla del televisor o la pantalla del cine. Esa cuarta pared es vuestro dibujo y los elementos en perspectiva cónica aparecen cuando se dibujan rayos de proyección, bueno, cuando se proyectan rayos desde los elementos del dibujo hasta esa cuarta pantalla. Y donde se cortan, ahí se produce el dibujo en perspectiva cónica. Esto que yo he llamado cuarta pantalla en realidad se llama plano del cuadro. Y el plano del cuadro no es ni más ni menos que el papel donde tú estás dibujando. Eso es el plano del cuadro. Entonces, como sabéis, la perspectiva cónica pues, consiste en que cuanto más lejos estés del plano del cuadro, más pequeñito se van a ver las cosas de una manera progresiva, y por el contrario, cuanto más te acerques al espectador a partir del plano del cuadro, más grandes se van a ver, y de hecho se van a ver más grandes de lo que son en magnitud real, que es una cosa que aquí no vamos a hacer. Nosotros vamos a dibujar lo que está por detrás del plano del cuadro, y lo que esté contenido en el plano del cuadro, o sea, en la cuarta pared, pues eso va a estar en verdadera magnitud. Es decir, si hay una persona aquí, pues esa persona hay que dibujarla en la medida real una vez aplicada la escala, como es lógico. Y esto es porque si tú proyectas, por ejemplo, este punto para acá pues, y este para acá, pues estás viendo que esta magnitud al llegar aquí se hace más pequeña. Pero si tú proyectas todos los puntos de esta persona, pues todos cortan al plano en el mismo sitio donde ella está y por lo tanto tiene el mismo tamaño. Del mismo modo que cuando tú estás de pie por la calle, pues tu sombra se proyecta hacia distintos sitios de tu persona, salvo la sombra de la planta de tus pies, que se queda exactamente donde está. También se proyecta, todas las sombras surgen de una proyección de los rayos de luz, pero en el caso de los pies en particular, esa proyección va de un plano en el que está contenido tu cuerpo al plano del suelo y se queda en el mismo sitio, ¿no? Bueno, pues aquí pasa igual. Las cosas que están contenidas en el dibujo tienen la magnitud que realmente tiene una vez que le aplicas la escala, porque evidentemente el dibujo rara vez va a estar a escala real. Bien, pues como decía, nosotros tenemos que decidir dónde está el plano del cuadro y el observador. El plano del cuadro, esa cuarta pared, pues vamos a situarla en este caso aquí. Y situarla aquí, pues significa que las medidas que estén aquí, en esta cuarta pared de la habitación, pues van a medir exactamente lo que miden. Y ese plano del cuadro lo vamos a ver aquí, en los contornos de nuestro papel. El papel es el plano del cuadro. Y ahora tenemos que situar a nuestro observador. Bueno, pues lo ponemos a izquierda o a derecha según nos parezca a nosotros, y también decidimos cuánto lo queremos de cerca o de lejos con respecto a la habitación. Vamos a empezar por izquierda-derecha, la lateralidad. Nuestro observador, cuando mire hacia adelante, va a dejar en el plano del cuadro, en la cuarta pared, un punto que se llama punto principal, que es muy importante para calcular las magnitudes de las cosas que no están en el plano del cuadro. Si yo me llevo el observador hacia la izquierda, pues entonces ahora el punto principal va a estar aquí en vez de aquí. Pero es importante que sepáis que solo va a haber un punto principal y es aquel que esté perpendicular con respecto a los ojos del observador. Por lo tanto, si yo pongo para acá el observador, significa que el punto principal está aquí. Y eso implica una cosa también, que las cosas que estén en línea con ese rayo se van a ver de canto. Del mismo modo que si tú te sitúas alineado en perpendicular justo en la esquina de un armario, por ejemplo, pues esa pared no la ves. Esto es conveniente evitarlo, porque si lo hacemos así, entonces la cama se va a ver de esta manera. Así, y va a ser un poco extraño de ver. Si nos moviéramos un poquito hacia la izquierda y nos pusiéramos aquí, entonces la cama la veríamos así. Y conforme más a la izquierda nos pongamos, más vamos a ver de esa
cara que está a la izquierda, pues exactamente igual que pasaría en la vida real si te pones en una habitación y miras para el frente. Bueno, pues entonces tenemos, como digo, que buscar un punto principal que esté a la izquierda y a la derecha, pues en una posición que no sea muy extrema, o sea, no ponerlo aquí, por ejemplo, porque nos pasaría eso, pero con la pared, que es aún peor, y tampoco alineado con ninguna arista importante del dibujo. Yo lo voy a poner, por ejemplo, pues aquí. Justo en el centro tampoco interesa porque es un poco aburrido. Lo voy a poner aquí un poquito hacia la izquierda. Aquí es donde va a estar en lateralidad nuestro observador, por lo tanto el punto principal está aquí. Y ahora tenemos que determinar la altura de ese observador, que no tiene por qué ser la altura natural de una persona. Puedo sacar una foto sentado, la puedo sacar en cuclillas o la puedo sacar colgado del techo, y del mismo modo lo que indica la altura del observador es si vemos la habitación desde más para arriba o más para abajo, pero no obligatoriamente la tenemos que hacer con respecto a la altura de una persona. Cuanto más baja la hagamos, más grande va a aparecer la habitación. Cuanto más alto lo hagamos, más pequeña va a aparecer la habitación. O sea que para un entorno natural nos tenemos que mover un poco en esta zona. Y nos interesa igualmente no ponerla muy cerquita de los elementos importantes, porque entonces la perspectiva nos va a quedar de la cama, por ejemplo, así. Y también va a ser un poco extraño, que esta parte de arriba no se vea casi nada. Así que yo lo voy a poner, como siempre el centro hay que evitarlo, es un poco aburrido. La voy a poner un poquito hacia arriba, a partir del centro. De modo que la foto que hacemos, entre comillas, o la altura del observador es esta. Bien, pues esta es nuestra altura y esta es la lateralidad. Y nos falta por definir la distancia a la que estamos de la habitación. Cuanto más cerquita estemos, pues se van a ver las cosas mucho más deformadas. Mientras que si nos alejamos un montón, pues hay menos deformación, pero al mismo tiempo la imagen queda un poco más aburrida también. Yo voy a poner ahora mismo pues una distancia como de 1/3 del total de la habitación. Con esto ya, por cierto, os hago ver una cosa importante y que no todo el mundo se da cuenta, y es que cuando tú miras una habitación en perspectiva cónica estás fuera de ella, no dentro. Del mismo modo que cuando tú miras una habitación y más hacia el frente, la parte de la habitación que está detrás tuya no la estás viendo. Nosotros estamos eligiendo esto como plano del cuadro, lo que quiere decir que lo vamos a ver todo, pero también quiere decir que nosotros estamos detrás, no estamos aquí. Y esto, pues a algunos de vosotros parecerá una obviedad, pero yo, pues en mi experiencia me he encontrado con personas que les sorprende un poco porque pensaba que sí, que ellos estaban dentro de la habitación. Bueno, pues entonces, tenemos esta línea que es la altura del observador, que se llama línea de horizonte, y aunque esto sea un interior, hay que ponerlas importantísimas. Luego tenemos el punto principal, que aquí está dibujado, visto desde arriba, pero ahora lo tenemos que poner aquí, para que lo veamos después en nuestro dibujo. Y por último tenemos que calcular los puntos de distancia, que se llaman, que surgen de tomar la distancia del observador al plano del cuadro, a la cuarta pared, y llevarnos esa distancia en el punto principal de hacia la izquierda y hacia la derecha. Y esto de aquí, que voy a poner en azul para distinguirlo, serían los dos puntos de distancia, el punto 1 y el punto 2, que si nos lo llevamos aquí a la sección estarían aquí y aquí, que como podéis ver, incluso aunque el dibujo esté hecho a mano alzada, se ve que están a la misma distancia del punto principal, y si no lo están el dibujo no va a salir bien, no puede ser así. Bueno, hay un fundamento geométrico para que los puntos de distancia funcionen como funcionan, pero como la cuestión está en hacer dibujos rápidos, ágiles, no es dibujo técnico estricto, dibujo artístico que aplica conceptos de dibujo técnico, pues esa explicación la voy a omitir en este vídeo. Simplemente voy a explicar cómo funciona, ¿de acuerdo? Vamos a pasar esto de aquí a este dibujo y vamos a empezar a trabajar. Lo primero es hacer la línea de horizonte. Bueno, pues nosotros, si esto es nuestro plano del cuadro, nuestra cuarta pared, significa que este rectángulo, que es el papel que está encima de una mesa, pues ese papel sería esta línea de aquí, pero puesto de pie. Es decir, que nuestro papel sería esa línea roja. ¿De acuerdo? Entonces, esta medida de aquí, si este es nuestro papel y el dibujo empieza aquí y aquí, pues este rectángulo es lo primero que tengo que hacer yo en esta hoja de papel. Entonces aquí la cosa puede ser más fácil o más difícil. Yo ahora mismo he diseñado el ejemplo para que mida exactamente igual y por lo tanto pues tengo mucha suerte, que esta medida es la misma y todas las medidas que voy a tener que tomar las voy a llevar directamente tal cual. Pero claro, cuando trabajéis en el papel normalmente no va a ser así, vais a tener este recuadro mucho más grande. Y para eso hay que aplicar escalas. La escala que vamos a aplicar es la siguiente. Nosotros, bueno, todas las escalas funcionan así. La escala es
el resultado de la división del cociente entre el dibujo que vas a hacer y el elemento real que tomas de referencia. Nosotros tomamos de referencia el plano y nuestro dibujo es el que hay aquí en el papel. Por lo tanto, esa división sería el resultado de dividir lo que mida de ancho nuestro dibujo y tomamos solamente la línea horizontal como referencia. Esta que hay aquí abajo, que luego digo cómo se llama también. Dividido entre lo que mida esto en nuestro plano, no la escala a la que esté hecho. La escala a la que esté hecho es importante, pero no ahora. Ahora necesitamos lo que mide esto en centímetros, ¿de acuerdo? Y pongamos que esto midiera 10 en centímetros. Pues entonces sería 29,7 partido 10, que sería 2,97. ¿Y qué es esta cantidad? Esa es la cantidad por la que tenemos que multiplicar todas las medidas que haya aquí en la sección o en un momento dado en la planta para llevarlas aquí al dibujo por el procedimiento que os voy a explicar ahora. No estoy diciendo que cuando tú hagas en profundidad por ejemplo, el escritorio, esto de aquí se haga aplicando la multiplicación que he dicho a esto. No, no se hace directamente, se hace de otra manera que voy a explicar. Lo que estoy diciendo es que a partir de ahora, para simplificar la explicación, en el dibujo yo voy a ir tomando medidas tal cual están aquí y llevándolas para acá, sin más. Porque esto mide lo mismo que esto, aquí, en este ejemplo. Pero si tú lo haces en tu casa y esto es más grande que esto, que será lo más normal, entonces tienes que hacer lo que acabo de explicar, coger 29,7 si es que tu dibujo es un folio y dividirlo entre lo que te mida la sección, esta línea de aquí, que digo ahora cómo se llama, es línea de tierra. ¿De acuerdo? La línea de tierra es el punto en el que el plano del cuadro interseca, se corta con el suelo. El suelo se llama en dibujo técnico plano geometral. Pero yo le voy a llamar aquí suelo. Y esto sería entonces nuestra cuarta pared, que es el plano del cuadro. Esta es la cuarta pared, plano del cuadro. Esto sería la línea de tierra, donde se corta con el suelo, que es el plano geometral. Y hemos dibujado aquí nuestra línea de horizonte y nuestro punto principal. La hemos dibujado aquí en la sección. Ahora la vamos a hacer ya en el dibujo directamente. Bueno, explicado lo de las escalas, ahora voy a empezar ya a explicaros el meollo de la cuestión, que es el procedimiento para hacer que los objetos se vean exactamente en la proporción que tienen que tener cuando se van alejando en el dibujo. Lo que haríamos sería, lo primero, dibujar dentro de nuestro folio el límite por arriba, abajo, izquierda y derecha de nuestra habitación. La esquina del suelo es esta directamente y la vamos a tomar de referencia en el sentido de que vamos a ocupar el suelo lo máximo posible. Por lo tanto, esta medida, aplicando la escala, y si no, como lo tenemos aquí, pues directamente, porque la escala ya está hecha, pues ahí es donde está, y esta medida, que es la línea de tierra, pues está aquí sin más. Ahora vamos a hacer la línea de horizonte y lo que hacemos es coger esta medida y transportarla aquí y dibujaríamos una línea horizontal. Ahora vamos a llevar el punto principal. Medimos esta distancia y nos la traemos, vuelvo a dibujar la línea de horizonte, nos la traemos la distancia desde el borde del papel hasta aquí, nos la traemos para acá. Y este sería el punto principal. Tanto da, por supuesto, que hubiéramos tomado la medida por aquí, es lo mismo. Y ahora vamos a llevar los puntos de distancia. Los puntos de distancia nos lo traemos uno aquí, midiendo lo que mide, y otro aquí, y observa que ya se sale del papel. Esto es súper común en perspectiva cónica. Y mucha gente lo que hace es colocar aquí otro folio y aquí otro folio y fijarlos con cinta adhesiva por detrás. O bien trabajar en un papel más grande. Si esto es, por ejemplo, un A4, pues dibujo en el centro de un A3 y pues, después el resultado de mi dibujo es ese A4. Yo como tengo aquí un lienzo muy grande en el programa, pues puedo salirme por donde quiera, pero en el papel tendréis esa limitación y es muy normal, porque si ponemos los puntos de distancia muy cerca para que nos quepan en el dibujo, pues el dibujo, como dije antes, va a estar muy deformado. Bueno, estos son los elementos que necesitamos para empezar. Y ahora lo que vamos a hacer es dibujar las 4 esquinas de la habitación, ¿ok? Bueno, pues vamos a hacerlas en azul. Esta esquinita y esta esquinita, estas dos de aquí, son las mismas esquinas del papel y son las que tomamos como referencia. Por lo tanto, esto ya lo puedo unir por aquí y por aquí. Y eso van a ser esta esquina y esta esquina del suelo. Ahora vamos a ver hasta dónde llega la habitación de profundo. Bueno, pues cojo la profundidad de la habitación directamente de la planta, recuerdo aplicando la escala si es necesario, y ahora voy a tomar una línea de referencia, en ese caso esta de aquí, que es la misma que esta,
y me llevo esa distancia hacia el lado de la derecha. Lo que mide esto me lo traigo para acá. Y cuando llego al final de ese segmento, me lo llevo con una línea oblicua hacia el punto de distancia que esté a la izquierda del punto principal. Es decir, transporto hacia la derecha, en esa dirección, en ese sentido, perdón, y después uno con el punto de distancia que está en el sentido contrario. Y el final de la habitación está aquí. Y mucho ojo. Cuando hagáis estos dibujos, normalmente esa línea que hagáis se va a cortar en varios sitios distintos. Aquí, por ejemplo, se corta a la izquierda en el punto que he marcado y aquí en este otro. Es muy importante no confundirlos. Y no confundirlos es sencillo. Si tú has tomado la medida aquí y has transportado a la derecha aquí, pues tiene que cortar en la misma línea de referencia que has utilizado, no en otra. Tú, a partir de ahí, puedes tomar la referencia un poco donde quieras, siempre que no hagas ningún disparate. Es decir, que tú puedes, por ejemplo, coger la medida aquí, es decir, en la pared de la derecha, y como es esta, pues ahora transportarla hacia la izquierda. Y donde se te corte, llevarlo, como ha sido hacia la izquierda, lo llevas hacia el punto de distancia de la derecha, aquí. Y te va a cortar en este otro punto. Bueno, pues es lo mismo, quiero decir, antes has encontrado este punto y ahora has encontrado este, pero es que ahora cuando cierres el horizontal te van a coincidir, o sea que tú eliges cuál de los puntos de distancia quieres utilizar, de lo que te resulte más cómodo. Este es el suelo de la habitación y está bien. Ahora tenemos que averiguar hasta dónde llega en el techo y no hagáis esto, no vayáis directamente de esquina a esquina porque no sabéis la altura que tiene la habitación todavía. Vamos a medir y lo voy a hacer ahora en, bueno, como al final lo he hecho en rojo, lo hago ahora en azul. La altura de la habitación es esta. Bueno, pues me la traigo en el plano del cuadro, en la cuarta pared, con su medida verdadera. Y fijaos que se sale por arriba. Y aquí igualmente se va a salir por arriba. Bueno, pues entonces me la llevo al punto principal por aquí y por aquí. Y en mi dibujo estas tienen que ser las esquinas que dan del techo a las paredes. Cuando yo suba por aquí y por aquí dos verticales y luego lo una con una horizontal, se me va a cerrar en un rectángulo. Si al cerrar os queda así, es porque hay alguna medida mal hecha. Así que hay que revisar un poco por dónde se os ha ido la escuadra o el cartabón o la regla, o si lo estáis haciendo a mano, pues comprobar cuál es la medida que no está bien. Porque estos dibujos los podéis hacer enteros con reglas si queréis, o lo podéis hacer a mano alzada, depende de vuestro gusto personal. Incluso lo podéis hacer con regla y después calcarlo con una mesa de luz o apoyado en la ventana, pasar la mano alzada para que se vea más fresco, porque, en fin, como sabéis, el dibujo a mano alzada también queda muy bonito. Bueno, pues ahora ya tenemos, esta es la habitación, tiene la misma proporción que la habitación real tiene. Y ahora lo que vamos a hacer es situar los elementos que hay dentro. Voy a empezar por hacer el armario empotrado que hay aquí. El armario empotrado tiene esto de profundidad, que se mide en esta pared. Ok, pues entonces ahora me voy a llevar la medida del armario, esto que mide aquí, me lo voy a llevar hacia la izquierda. Exactamente con lo mismo que mide, que es esto. Y como me lo he llevado hacia la izquierda, pues me lo tengo que llevar al punto de distancia de la derecha. Y me corta aquí. Eso significa que aquí es donde termina el armario empotrado. Tiro del para arriba. Así. Ahora, el armario, como veis, tiene dos puertas abajo y arriba tiene un altillo. Vemos la altura que tiene el altillo, que es esta, y la transportamos aquí, en el borde del papel, con la medida en verdadera magnitud. Recordad que si esto es más chico hay que aplicar la escala que he dicho antes. Y ahora desde ahí, uno con el punto principal. Y aquí tendría el altillo. Ahora tengo que hacer la puerta de en medio. Y pues se podría hacer sin ningún problema, pues cogiendo la mitad de esta distancia, tomándola aquí y llevándola al punto de distancia. Pero si queréis, se puede hacer otra cosa. En el caso de dividir por la mitad, podéis hacer una cruz de esquina a esquina y donde se corte ya sabéis que está la mitad. Y es más sencillo. Si tenéis que hacerlo de esquina a esquina, tenéis que tener en cuenta si alguna de las esquinas se sale del papel. O sea, si quisiera hacer la mitad contando con todo el rectángulo, pues sería de aquí para acá y ahora de aquí para acá desde donde se sale de fuera, no desde aquí, que como veis queda completamente diferente. Pero bueno, como yo he tomado la medida aquí, pues ya está más sencillo. Aquí es donde estaría la mitad y aquí pues los tiradores o lo que fuera. Bueno, pues ahora vamos a hacer la cama y la cama la vamos a hacer en naranja. Para hacer la cama vamos a tomar la distancia de profundidad que hay desde la esquinita de la cama de adelante y el plano del cuadro. Y me llevo esta distancia, que es donde empieza, en su verdadera magnitud, aquí. Y desde donde termina lanzo una línea hacia atrás, que es esta línea al completo.
Y ahora cojo la profundidad y la pongo aquí a la izquierda también, que me llega hasta aquí. Y me la llevo al punto de distancia que ha quedado aquí oculto por el trazado de antes, pero bueno, aquí es donde está. Me lo llevo para acá y aquí es donde tengo el final de la cama. Y cuando me lo traigo para acá, observad que coincide con esta esquina, no es casualidad, es que aquí también coincide con la esquina. Bueno, pues esto sería el perímetro de la cama y ahora tendríamos que levantarla en altura. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es coger la altura de la cama, que está aquí, y dibujarla aquí delante en verdadera magnitud. Vamos a ver cuánto mide para que me salga igual. Aquí. Esto sería la cama si estuviera delante del todo. Pues ahora, como si le dierais un empujón hacia atrás, tiráis de la línea hacia atrás de aquí y tiráis también para atrás por aquí. Y donde corta con una vertical que lance desde las esquinas desde cada una de las 4 esquinas de la cama, ahí tendrías la cama al completo. Ahora vamos a hacer la ventana. La ventana está en profundidad, cambio de color, vamos a hacer en violeta. Pues la ventana sería esta distancia a partir de aquí. Como me lo he llevado para la derecha, va al punto de distancia de la izquierda. Pues la ventana empieza aquí. ¿Y dónde termina? Pues vamos a medir esto a partir de aquí y me lo llevo al punto de distancia de la izquierda. Aquí empieza, aquí termina la ventana. La altura, pues igual que el armario. La ventana empieza aquí y acaba aquí. Me llevo esas 2 distancias al dibujo. Una aquí y otra aquí. Y esa distancia me la llevo al punto principal. Por lo tanto, la ventana es esto de aquí. Para calcular la mitad, hago una cruz y desde aquí hago la palillería de la ventana. Y ahora el escritorio. El escritorio, la altura ya la tenemos porque empieza, o sea, termina justo donde empieza la ventana. Vemos el ancho que tiene y lo pasamos aquí en verdadera magnitud, así. Y ahora nos lo llevamos para atrás, aquí y aquí. Voy a cambiar de color y vamos a ver dónde empieza y dónde termina. Empieza aquí y termina aquí. Pues esas 2 magnitudes, como las estoy midiendo desde esta línea de aquí, pues que es esta, pues serían aquí para la derecha. Aquí una y aquí la otra. Estas 2 medidas que acabo de poner en azul son esta y esta. Pues como he tirado hacia la derecha, me lo llevo al punto de distancia de la izquierda. Y terminan, o sea, empieza aquí el escritorio y termina aquí el escritorio. Lanzo una línea hacia arriba que corta aquí y otra línea hacia arriba que corta aquí. Y me las llevo a la derecha. Y aquí tenemos el comienzo y el final del escritorio, que como veis se viene un pelín más allá de las ventanas, pero no mucho. Este es el escritorio. Ahí está. Y nos faltaría la mesita de noche, que haríamos por el mismo procedimiento de nuevo. Tiro una línea, a ver qué color puedo coger, el amarillo. Tiro una línea para adelante por aquí y otra por aquí. Y esa medida la traigo aquí. O sea que en estas 2 líneas, como si fuera un carril o una vía de un tren, pues por ahí va a estar la mesita de noche. Me traigo su altura aquí delante. Y tiro de ella para atrás, aquí y aquí. Y para calcular la profundidad, pues cojo la distancia que hay desde el plano del cuadro hasta el comienzo, que es bastante grande, llega hasta aquí, y me lo llevo al punto de distancia de la derecha. Y eso significa que la mesita termina aquí. Y la parte de atrás estaría así, y ya tendría la habitación entera. Un montón de líneas, como podéis ver, pero a cambio de este sacrificio de dibujar todas estas líneas, pues tenemos la habitación perfectamente proporcionada. También es cierto que yo he estado aquí poniendo todas estas líneas, pues porque tengo que explicar el ejercicio y que se entienda. Pero realmente cuando empecéis a dibujar no tenéis por qué hacer la línea que va al punto de distancia entera. Tú simplemente coges la distancia que quieres pasar, colocas la regla en su sitio y con que marques este trocito, que es por donde pasa, ya tienes suficiente. Y fijaos como si lo haces de esta manera, que lo voy a repetir en un momentito, el dibujo apenas tiene líneas auxiliares. Por aquí va esto. Bueno, pues entonces el armario sería por aquí el final. Tiras para arriba. Desde aquí para atrás, el armario. No hago esta parte. ¿Para qué? No va a servir para nada. Coloco el punto en
en la regla, perdón, en el punto principal y a partir de ahí la hago. Ahora, para la mitad marco solo este trocito y tiro para arriba. Aquí están los tiradores. La cama, esta línea la lanzo, pero dibujo solo la parte más o menos del final donde yo veo que va a caer. Esta altura, marco el puntito, tiro para atrás, pero como veis vais dibujando solamente las partes del dibujo que realmente son útiles. Y entonces fijaos como toda esta parte es mucho más legible, ya no tiene tanto follón de líneas y se puede hacer así perfectamente una vez que dominas el procedimiento. Al principio quizás en los primeros dibujos yo os recomendaría primero hacerlo, por supuesto no aquí en el tamaño de un sello, sino en un A4 dibujado sobre un papel A3 para que os sobre aquí a los lados y podáis hacer mediciones adicionales, todas las anotaciones, todo lo que os haga falta. Y cada uno de los elementos hacerlos con un lápiz de color diferente. Y después de esto, incluso repetir el mismo ejercicio ya solo en blanco y negro. Una vez que lo hagáis un par de veces y le cojáis el punto, siempre es lo mismo, no vais a tener ningún problema para dibujar ningún tipo de elemento.